Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer aquí su asistencia a las autoridades y a todos vosotros, porque hoy es un día, por una parte, triste, pero por otra alegre, porque estamos ofreciendo un homenaje a Isabel. Isabel, que ha tenido en el casino una incidencia importante en un área como es el vino, pero Isabel iba mucho más allá que simplemente estar en las catas o en los concursos de vino. Isabel tenía una impronta natural extraordinaria y cuando ves la vida de una persona, ves también las huellas que deja. Isabel dejó una huella muy impresionante porque como mujer rompió muchos arquetipos. Fue alguien que inició una actividad como mujer. Eso que parece hoy en día normal, pero cuando ser la primera mujer que va a Francia, que aprende de enología, que viene aquí y que es capaz de ser reconocida, pues es algo importante, algo que hay que darle valor. Y la palabra homenaje, es curioso la etimología, yo siempre me fijo en la etimología de las palabras. Y homenaje viene de la época feudal, de cuando un siervo estaba dando una rendición, se estaba mostrando ante su señor o ante el rey como vasallo y le mostraba su lealtad. Pero era una lealtad que también era correspondida por el señor feudal o por el rey, porque éste también le reconocía un feudo, unos derechos, y por lo tanto era un reconocimiento mutuo. Posteriormente la palabra homenaje derivó y actualmente es rendir, pero le rendimos un recuerdo, le rendimos un agradecimiento, y yo creo que todos estamos aquí para agradecer lo que ha hecho Isabel Mijares en nuestra vida, la huella que ha dejado, que ha sido impresionante y que ahora los contertulios pues lo van a ilustrar. Y yo lo que quiero dejar es el agradecimiento del casino, que cuando ella vino aquí, las catas de vino, la proyección que tenía el conocer el vino y todo lo que conlleva, era pequeña y ella lo engrandeció junto con dos personas que han sido importantes aquí en el casino. Francisco Jiménez, que nos acompaña, y Eliseo, que tuvo un accidente y se está recuperando y no ha podido venir. Ambos tres han estado aquí mano con mano y mes tras mes haciendo que el casino se pueda vanagloriar de esta actividad tan importante como es conocer el vino. Y sin más, pues paso ya la palabra a Íñigo Pérez, que va a conducir esta reunión que tenemos para rendir homenaje a Isabel. Muchas gracias por su asistencia a todos. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a tantos compañeros, amigos de Isabel, compañeros decanos de otros colegios profesionales, socios del casino. Hoy celebramos, como bien ha dicho José Manuel, pues un homenaje a una mujer única y pionera, ¿no? Ella, primera enóloga de España, primera directora de una bodega en España, primera presidenta de una denominación de origen de España, y aquí estamos en los años 80, que ahora parece muy fácil, pero en los años 80, oye, pues tenía muchísimo mérito, ¿no? Pero una persona muy comprometida con la química, muy comprometida con el feminismo y muy jovial, muy generosa, como vamos a ir demostrando a lo largo del día. Nos acompaña en un primer momento, que además fue
el germen de este homenaje. Carlos Romero Batallán, él es doctor ingeniero químico por la Universidad de Salamanca y es licenciado químico por la Universidad de Valladolid y aparte es diplomado superior de enología y viticultura. Junto con Isabel, aparte de amigo de mil batallas, pues también ha recibido todos los galardones de nuestras instituciones, tanto del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Madrid como de la Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de Madrid. Carlos, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Y queridos amigos, perdonad que os tutee porque nos une María Isabel en su lazo desde arriba. Yo conocí a María Isabel Mijares hace muchísimos años y en parte llegó un momento en que nos separamos. Ella se fue en el sector vitivinícola, yo me fui al sector medioambiental. Pero prácticamente, como decía un catedrático que me dio clase, todo en la vida es química. Y, por tanto, perdonar, no porque yo inicialmente no quería ser químico, la verdad. Luego me dijo mi padre, elige la carrera que hay aquí en Valladolid y estudias no la que tú quieres en Madrid, sino la que es en Valladolid. Y la verdad que se lo he agradecido porque me hizo la química muy generalista. Es decir, yo soy un técnico generalista. La química, uno se levanta por la mañana, se encuentra con el agua, con los plásticos, con la pasta científica, todo es química. Y, por tanto, desarrollar cualquier sector de la química, María Isabel lo hizo genial. Ella tuvo la tentación de irse a Francia y coger la vía vitivinícola y desarrollarla en su máxima expresión. Yo la conocí siendo consejero de Agricultura y Fomento en la época de Adolfo Suárez en Castilla y León. Allí me echó una mano en el tema de porque lo bordaba a hacer unos buenos álbumes de los vinos de Castilla y León, me echó una mano en la estación enológica de Rueda y montamos la estructura que yo podía dar y ella podíamos dar al sector vitivinícola en Castilla y León. Pensar que eran los años, como ha dicho mi querido decano, en los años 1984 y, lógicamente, estaba muy poco desarrollado. Había los cultivos, el cultivo de la viticultura, no en espaldera, sino en vaso. Había, cuando yo estudiaba, 300 y pico componentes, luego se fue y se amplió a casi 500 y había gente pues como María Isabel Mijares, gente como José Antonio Sanz y Llobre, ingeniero agrónomo, muy amigo de María Isabel y colaborador de ella, y estuvimos haciendo muchísimas cosas. Pero perdonar que yo mire porque yo he cogido lo que me parecía más importante. ¿Qué es lo que influyó en mí María Isabel Mijares? Yo destacaría los siguientes acontecimientos. La confección del primer libro de los vinos de Castilla y León,
Vale, gracias. La primera feria de los vinos de Castilla y León, que se celebró en Burgos, además en una arquitectura gótica, además dentro de un claustro de iglesia. Siendo consejero tuve que ir a ver al arzobispo y me autorizó celebrarlo en el claustro, porque yo le dije, oiga, ¿me quiere usted decir que es más importante que se celebre la Feria de los Vinos de Castilla y León, la primera Feria de los Vinos de Castilla y León, en un claustro religioso, en donde diariamente se está transformando la sangre en sangre del Señor, los buenos caldos y los buenos vinos de Castilla y León? Soltó una carcajada y me dijo, estaba María Isabel Mijares, estaba el arzobispo y estaba yo. Estábamos los tres soltamos una carcajada y se celebró la Feria de los Vinos de Castilla y León en Burgos. La química la permitió profundizar dentro del sector vitivinícola, porque ella tenía un laboratorio aquí en Madrid dedicado a las analíticas y a los tratamientos que se estaban haciendo. Se hizo el tema de la espaldera, en espaldera, se corrigieron las podas, eso en viticultura. En enología ya no digamos lo que se hizo, fermentaciones frías, lentas, todo eso, toda esa retaira de formulaciones, de preparar los pies de Cuba, todo eso se debe a María Isabel Mijares. Y hay poca gente que del sector sí la valoran, pero gente que prueba los vinos de una forma muy desinteresada, yo diría alocada, no sabe el trabajo tan grande que supone una elaboración de vinos. Pues muchas de esas elaboraciones, sobre todo en pequeñas bodegas, se deben a María Isabel Mijares. Ella fue la primera presidenta de denominación de origen siendo mujer, la primera mujer en Valdepeñas. Le dio un giro a Valdepeñas que yo lo pude ver y constatar cómo fue girando poco a poco y se vio su mano y además lo que enseñó a muchos de los enólogos que salían de la Escuela de la Vid. Yo también era profesor ahí en la Casa de Campo. Ella, es que yo me emociona mucho porque era muy desinteresada. No buscaba el lucro, no. Buscaba el éxito de que la enología triunfara, porque estuvo con Peinó, que fue un gran enólogo mundialmente conocido, y ella lo ha superado, lo superó, siendo muy humilde, porque María Isabel no era nada engolada, era muy simple, muy sencilla y muy buena gente. Y yo, por tanto, tenía aquí una terminación de mi intervención que espero que lo pueda aguantar y soportar.
Está presente mi decano y hay gente de decanos presentes aquí a los cuales les he permitido tutearles, que tenía que darles el tratamiento de ilustrísimos, pero he hecho en falta, por ejemplo, la celebración de un evento importante a nivel nacional, que cada 2 años se celebre la Feria Nacional y/o Internacional de los Vinos Españoles. Te lo estoy diciendo, querido decano. Tomo nota No, y... Exactamente. Más y deberes. permitidme que en espíritus unidos porque ya ella está en presencia de quien tiene toda la potestad, haga un brindis en honor a la mejor enóloga que hemos tenido. Brindo por María Isabel Mijares, amiga y compañera. Que Dios te bendiga, María Isabel. Muchas gracias, Carlos. Tomo el guante del encargo. Y el siguiente ponente es Manuel Fariña. Es el presidente de Bodegas Fariña, que es una de las bodegas impulsora de la denominación de origen de Toro. Y además es una bodega clave en la transformación del vino de Toro, promoviendo una viticultura mucho más sostenible y refinada, sin perder la esencia de la uva de Toro, ¿no? Además, es muy, muy amiga de la familia y ha sido toda amabilidad, todo además, desde el primer momento, ponerse a la disposición del colegio. Una de las cosas también que quería también matizar, el Ilustre Colegio de Químicos de Madrid nació hace casi 75 años y no había comunidades autónomas. A nosotros nos pertenece Castilla-La Mancha, Salamanca, Zamora, Segovia y Ávila. Entonces, bueno, pues Toro también era la razón de estar, que estuviera también Toro, ¿no? Porque está dentro de nuestro territorio, por decirlo así, no es de nuestra territorialidad, y todos los químicos de Zamora, pues oye, esta es su casa y queremos que la vean como tal. Entonces, nada, Manolo, muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y muchas gracias a todos. Pero yo, de ponente, no. Yo solamente quiero contar un poco lo que he vivido, que Carlos Romero ha contado. Yo diría de María Isabel Mijares, y lo diría todo con mayúsculas, que trajo al vino de España un aire nuevo. Necesitábamos, yo lo he vivido y lo he disfrutado, porque la recuerdo que cuando vino de Francia, con las ideas frescas y claras sobre todo, pues visitaba bodegas por España con un Renault 4L y su hermano José Antonio, no sé los kilómetros que harían, y recorrieron todas las bodegas. Pero es que visitaba las bodegas y yo recuerdo que ella traía la viticultura, la nueva viticultura en su cabeza. Y los que estábamos aquí sentíamos la necesidad de modificar, pero no se daba ese paso y tal. Y yo recuerdo lo que está diciendo de espalderas, de vasos, que decía Carlos, eso que había que probar de nuevo, que el vaso va muy bien,
que funciona estupendamente, pero que la espaldera, si se maneja bien y si produce los mismos kilos de uva proporcional a su hoja, es la misma calidad, eso lo traía ella claro, y a mí aquello me sorprendía. Cuando ella lo decía, pues a mí me sorprendía. Esto era en viticultura, pero en enología era muchísimo más, porque estoy hablando de zonas que estábamos un poco más atrás. Estoy hablando de Castilla y León, posiblemente Rioja, eso lo tenía ya más claro, pero habíamos en España muchas regiones que necesitábamos que alguien viniera con una inyección nueva y con ideas claras que ya estaban probadas. Y bueno, lo de barricas de roble, lo de nuevas barricas, porque aquí estábamos valorando las barricas que eran del bisabuelo y ese era el valor. La calidad se vería de otra manera. Eran del bisabuelo y necesariamente lo que hubiera dentro tenía que ser bueno. No era exactamente así. Ella aclaró un poco que era necesario renovar las barricas, de buscar buena madera, en fin. Pero es que también tenía muy claro lo comercial, que era todo lo que estábamos necesitando, viticultura, enología, y con aires de comercializar, porque ella había vivido Francia en el mundo del vino, lo que era exportación, algo que era normal, que se daba en todo el mundo. La crianza, larga crianza, que embotellaban, tenían sus vinos años en botella. Bueno, todas estas cosas que a mí me parece que pusieron un nuevo camino en el mundo del vino español en muchas regiones. Y ella, como ha dicho Carlos, pues montó un laboratorio moderno que se podían hacer analíticas que antes no hacíamos. Se hacían en alguna estación enológica, quizá en Haro y en Penedés, y bueno, y de ahí nació la nueva extracción de su mano y de la mano de María Isabel, la estación enológica. Bueno, el laboratorio hacía análisis que no se hacían y que era conveniente hacerlos para conocer en cada momento cómo estaban los vinos. Y yo creo que no tengo más que decir, porque es un poco lo que yo he vivido y lo que yo cuento. Pero aprovechando que el Duero pasa por Zamora, también quiero decir que Toro es de denominación de origen, porque Carlos, siendo ministro... No, ministro no, joder. Siendo ministro de Agricultura, no, consejero, dijo que Toro tendría una denominación de origen. Y efectivamente la tuvo. Y eso se lo agradeceremos siempre. Eso se aporta y ya está. Y nada, yo creo que ha dejado una marca en el mundo del vino, María Isabel Mijares, que todos los que estamos en él debemos agradecérselo y, como ha dicho Carlos, brindar y brindar muchas veces. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. La verdad que el ejemplo de la bodega Fariña con Manuel, su hijo, cómo un vino, una uva que sigue siendo la misma uva, mismo clima, mismo agua de riego, mismo suelo, y lo único que cambia es la mano de un químico o de una química para hacer un vino y no un caldo, porque María Isabel nos estaría tirando, no es caldo, es vino. Entonces, mejorar un poco el vino, ¿no? Entonces, mil gracias, Manuel. Y aquí el siguiente ponente es Ernesto Gallot, es secretario de la asociación, es secretario general de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, una entidad que, como bien han comentado antes Manuel y Carlos, al final en el vino hay que venderlo, y qué mejor que divulgarlo y difundirlo. Y entonces el papel de la asociación de AEPEP con los escritores y el vino pues es fundamental, y
ahora nos contará Ernesto, pero el papel que desarrolló Isabel en la asociación pues es enorme. Todo tuyo, Ernesto. Bueno, gracias al colegio por invitarnos y a todos los que estáis en la sala igualmente por estar aquí en este homenaje. Yo no vengo en la historia tan atrás, aunque he vivido y compartido con Isabel mucho tiempo en mi responsabilidad mientras ella ha sido fundadora y presidenta perdonadme que todavía sigo diciendo ha sido porque no fue, y sigue siendo, pero todavía la sentimos y la trabajamos cada día. Os oí hablar todas las cosas que decíais y todas las conversaciones y viajes que hemos hecho con ella. Nos contaba Manuel que el 4L era con su hermano, pero ella, siendo ya presidenta de Valdepeñas, iba en Vespa y fumando puros por Valdepeñas. Mujer en la decena de los 80. Quiero decir, ha sido una mujer que siempre ha tenido muy claro todo lo que quería, siempre ha tenido muy claro esa generosidad que también decía Manuel, todo lo ha hecho, siempre se ha ofrecido, yo la conocí así. Yo en un momento en los años 90 era responsable del aula abierta del vino que se creó en el Instituto de Empresa y yo venía de otro mundo, no del vino, pero como era profesor en el instituto y exalumno, pues me dijeron, ¿a quién hay? Y pregunté y claro, ahí estaba María Isabel Mijares. Fui y le pregunté, oye, ¿y qué podemos hacer por el vino desde una institución, una universidad privada? Y empezamos a discutir. Ella me empezó a hablar de vino, de química, yo no entendía nada, y yo le empecé a hablar de marketing, ella tampoco lo tenía muy claro, y al final de la hora llegamos a un acuerdo y dijimos, bueno, pues yo hago lo que tú me digas, digo yo si tú me ayudas. No estaba muy de acuerdo en que el vino no lo era todo, que aparte estaban las personas que se lo bebían y que lo pagaban, que era lo que yo le intentaba explicar del mundo del marketing. Pero ella lo tenía muy claro y vino y dio una conferencia, la primera conferencia que se dio en el Instituto de Empresa de Vinos, y aceptó mi crítica constructiva, que la sigo para hoy igualmente, que es que en el mundo del vino, que factura unos cuantos millones, solo invierte el 1,5% en marketing, cuando en el sector de la alimentación en general se invierte el 7%. O sea, que no se investiga. Eso que nos dicen es que lo que se llevan ahora son los blancos. Pero eso, ¿quién te lo ha dicho? O sea, opiniones de gente que está en el mundo del vino, pero que no son muy formadas. Ella fue una persona, insisto, generosa. Yo más adelante tuve la oportunidad de escribir un libro, le pedí ayuda. Ella contribuyó ella y otras personas que estaban por aquí, Rafael Ansón, bueno, varias personas contribuyeron a ese libro y ese libro finalmente en el 2014 fue elegido mejor libro del mundo escrito en castellano, probablemente no por lo que yo escribiera como autor del libro, sino por lo que todos los colaboradores explicaban, que estaban mucho más cerca de la realidad del vino, ¿no? Ella siempre luchó mucho, también me sorprendió mucho, y lo voy a decir, su lucha como mujer. En unas épocas que vivimos ahora, que parece que el feminismo es solo de izquierdas o de una parte de la izquierda, pues resulta que ella era muy de la otra parte y siempre ponía por delante el vino. En mi intervención voy a decir algunas frases que ella decía para demostrar esto que decía, ¿no? Decía que, por ejemplo, que la viña es como la mujer, nace, crece, llora cuando la han podado por sus heridas, da frutos, se siente satisfecho de haberlos dado, es enormemente sufrida, se adapta al medio ambiente. Estas son declaraciones de ella al País, ¿no? Nos contaba siempre las mismas anécdotas. No me dejaban entrar en algunas bodegas porque decían que si estaba con el periodo enturbiaba el vino. Y esto le pasaba, ella lo contaba, ¿no? Y también le gustaba mucho meterse con los chicos. Tenía una junta directiva en la Asociación de Periodistas donde solamente estaba ella como mujer, pero no hacían falta más, ¿eh? Nos llevaba a todos así. O sea, y cuando le decían lo contrario, te decía otra cosa, ¿no? Y eso me recuerda que a otra gente, mucha gente importante del vino que estudió o aprendió de ella, pues voy a poner el ejemplo Jesús Flores o Rafael Poveda o Marcos Seguren, que cuentan en sus
sus escritos y en conversaciones me contaban hace poco que una vez en sus clases siempre era una fiesta porque siempre acababa de cachondeo, porque les hacía a todos ponerse firme y había más hombres que mujeres. Y les preguntaba a uno que le hacía una catando un vino, decía que olía a un atardecer en Marrakech. Un profesor uno de los alumnos se volvió y dijo: señora Mijares, yo es que nunca he estado en Marrakech, ¿cómo es eso? Y le contestó directamente: pues haber ido, punto. Y no se habló más, ¿vale? Total que cuando a la clase siguiente dijo que un vino le olía en agua de novicia, nadie preguntó. Tal es así que Rafael Ansón, no sé si está por ahí, pero me deja una nota que dice así, ha sido una persona insustituible en el panorama gastronómico de nuestro país. He tenido la suerte de colaborar con ella durante muchos años en el marco de la Real Academia de Gastronomía, pero también en muchas iniciativas y proyectos que iniciamos y desarrollaron juntos. Recuerdo el día que yo la conocí. Probando un vino, dijo textualmente: tiene aroma de delantal de doncella violada en noche de junio en Pajar asturiano. Como es natural, yo dije que estaba de acuerdo. Eso es lo que dice Rafael Ansón, ¿no? A partir de ahí se hicieron muy amigos y por eso, con su fallecimiento, ha perdido una extraordinaria experta en vino y una gran persona y una amiga estupenda que dice que ahora estará enseñando a beber a los ángeles en el cielo. Decías como química ella siempre ha conseguido transformar el vino en humanidad. Habláis de las técnicas, de las elaboraciones. Ella eso se lo pasaba por otro sitio y lo juntaba todo, ¿no? Me acuerdo también que definía muchos vinos. Yo he catado con ella, muchos de los que estamos aquí hemos catado mucho con ella, y acababa diciendo cosas así como: este vino es muy masculino, está bueno, promete mucho, pero veremos si lo cumple. ¿Vale? Esa es otra frase muy de Mijares. Pero ella siempre, insisto, buscaba la humanidad, ¿no? Y la intención era en esas conversaciones que manteníamos nosotros en privado. Yo me quedé impactado la primera vez que llegué, pues iba de gallito, del Instituto de Empresa y tal, a hablar con una señora y me encuentro en un despacho 200 diplomas, firmas, fotos con el rey, fotos con embajadores. Y una mujer que te lo tenía claro, te ponía en tu sitio en el primer momento. Pero luego escuchaba todo. Y de todo aprendía. Y de todo se quedaba impregnada. Ella, después de los primeros años, yo he estado con ella como 25, de los primeros años, empezamos a valorar que el vino no era solo vino y empezamos a discutir sobre qué más era, ¿no? Y llegamos a la conclusión de una frase que hoy es el sello de la EPV, que es que el vino es cultura. Porque empezábamos a sufrir mucho en la comunicación sobre la cultura del vino. Es que ahora hay mucha cultura del vino, ahora hay mucha cultura. Y ya llegamos a una conclusión: no hay cultura del vino, el vino es la cultura, no es una cuestión. Y a raíz de ahí trabajamos y ella empezó a decir tantas cosas referentes a que el vino es cultura, como que decía que el vino, además de cultura, es historia, es arte, es la expresión del pueblo y su tierra. Decía que detrás de cada botella hay una historia que merece ser contada, que lo que no se comunica no existe y lo que no se ama no se puede transmitir. Estos eran sus mensajes de una química a unos comunicadores, a unos periodistas, ¿vale? Eran otra forma de entender el vino. De hecho, acuñó una frase que no era de ella y siempre decía que era de ella, pero estaba escrita por algún romano, que decía que el vino es la bebida más civilizada del mundo. Esto estaba escrito hace muchísimo tiempo. Finalmente, lideramos muchísimos proyectos. Ella fue una líder absoluta. En América, el vino se conoce, el vino europeo, el vino del mundo, por Isabel Mijares. Ella ha sido la primera en hacer un vino a la mayor altura del mundo. Ha sido autora y ganadora de muchos libros, precursora de la guía Repsol, hoy antes CAMSA, justo con Rafael Ansón.
impresora, consultora, se metía en todos los charcos. Esto era una cosa que le encantaba. Y como decía antes, muy generosa, nunca te pedía más o te pedía tal. Eso sí, te exigía que te comprometieras al menos como ella, ¿vale? Así que al final a veces nos encontrábamos muy solos. Pero bueno, al final otra cosa que le tiraba mucho era los pueblos. Digo los pueblos porque ella es extremeña, de Mérida, pero también vivía o pasaba veranos en León, en Villada, ¿no? Y que sería, decía siempre, que qué sería de nuestros pueblos sin sus bares, sin sus tertulias, sin su día a día compartido, sin esos vinos bebidos juntos y nuestros pinchos y tapas como protagonistas. Es decir, esto que hoy estamos llamando kilómetro cero, repoblación de las zonas agrícolas y todo esto, lo estábamos hablando hace muchísimo tiempo. Porque también, como católica practicante, decía que el vino es la mejor prueba de que Dios nos ama y desea nuestra felicidad. En definitiva, ella siempre ha explicado todo eso y definía siempre, la palabra vino la tenía por delante, era una discusión constante que teníamos y, de hecho, el vino es la única cosa que mejora con la edad, el vino es la única obra de arte que se puede beber, el vino es la respuesta de la tierra al sol. El vino es la parte intelectual de una comida, esto nos ha hecho pensar mucho a mucha gente, ¿no? Y, en definitiva, había la frase, para mí, la más importante, o la que a mí más me afectó, más me hizo comprometerme con el vino, fue la de que el vino nace en el corazón de la tierra y muere cerca del corazón del hombre, donde nos ha dejado tocados a todos. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. La verdad que es curioso, ¿no?, en lo que es la cultura española, que somos la única sociedad que tenemos los dos apellidos y siempre utilizamos el primero, y es la mejor fórmula de igualdad el emplear el apellido de la madre. Por eso nosotros queríamos reflejarlo, y es Isabel García Mijares García Pelayo, porque tiene padre y madre, joder, y qué mejor ejemplo de igualdad que no solo padre, sino también madre, ¿no? Entonces, también os animo a que, oye, pues que lo empleemos todos y que con pequeños gestos vayamos todos hacia una igualdad, ¿no? La verdad que este homenaje a mí me ha puesto en contacto con un montón de gente. Joder, hace un poquito hablaba con Encarnación Murillo, que fue su primera amiga de la facultad, con Ernesto, con Manolo, con más gente que luego nos acompaña y demás, pero sobre todo a mí me ha puesto con Coco, con su hija, que la verdad que siente mucho no poder acompañarnos hoy, pero nos ha mandado unos mensajes de ella y de sus 3 nietos. Alguno de sus nietos ya ha aventajado catador. No catarlo, por lo menos olfativamente. No pasa nada. Hola, me llamo Rodrigo. Gracias por hacer este homenaje a mi abuela, la primera enóloga en España, y esperamos que esté bien en el cielo. Un beso. No pasa nada. Gracias al Colegio de Químicos por hacer un homenaje a mi abuela Isabel. Adiós. Hola, me llamo Isabel. Un beso. Adiós. Hola, buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar y participar en el homenaje a mi madre que organiza el Colegio de Químicos, al que le agradezco muchísimo el esfuerzo y la idea de organizar este reconocimiento, este pequeño homenaje, y en especial a su decano, con el que he estado hablando durante todos estos meses, que siempre ha estado muy atento y muy cariñoso conmigo.
Mi madre estaría súper contenta de este homenaje por muchos motivos. El primero es porque mi madre era una química convencida. Ella se empeñaba en explicarme, yo estudiante de letras puras, que todo lo que ocurría a mi alrededor, desde que me levantaba hasta que me acostaba y sobre todo por la noche, todo lo que pasaba a mi alrededor era química. Yo, bueno, sigo sin verlo muy bien, pero entiendo que ella tenía toda la razón y muchos de los que estáis allí, pues seguro que también le dais la razón. Quería también agradecer a las personas que están en la mesa. Son personas que conozco desde bien chiquitita y agradezco muchísimo que hayan querido participar y que desde un primer momento hayan querido estar allí. Para mi madre la química era una cosa súper importante. Ella todo lo reflejaba en la química, desde pues, cuando le daba las medicinas a mi padre hasta cuando trabajaba, hasta con todo lo que le rodeaba y todo lo que tenía a su cargo o a su alrededor. Ella era una química muy orgullosa y, bueno, pues como muchos de vosotros, compañeros químicos, me dijisteis el día del tanatorio de mi madre, encima, bueno, pues se murió el día de la niña en la ciencia. Así que ella fue un gran ejemplo en el que la ciencia no era una cosa de hombres, no era una cosa solo de algún tipo de mujer que se dedicaba, por ejemplo, a la docencia o a la farmacia, sino que ella intentó siempre pues, romper esos techos y romper esos tabús. Muchísimas gracias en mi nombre, en el de mi padre, mi marido, mis hijos. Y la verdad es que me gustaría en algún momento daros a todos un abrazo y ir algún día al Colegio de Químicos a conocer a todas estas personas que habéis hecho tantos esfuerzos y con tanto empeño y tanto cariño habéis preparado este homenaje. Un beso muy fuerte para todos y espero veros pronto. Gracias. Pues la verdad es que sí, que ha sido mucho tiempo organizándolo. El germen es de Carlos, la idea es de Carlos, todo el colegio, la junta directiva ha estado apoyando. Aquí además agradecer los esfuerzos de Carmen Clemente con el casino para poder hacerlo en este marco tan precioso y durante que además Isabel estuvo colaborando durante tanto tiempo. Una de las cosas de ser decano es que, claro, tienes que hablar de gente y yo no coincidí mucho con Isabel. Yo disfruté a Isabel porque Isabel era tan generosa que en la cena homenaje a San Alberto siempre donaba un montón de vinos para la rifa y siempre me tocaba una botella y siempre la disfrutaba. Pero no coincidí mucho con ella. Alguna cata sí que hice, aprendí un montón en esa cata. Y muchas cosas. La verdad que cuando he estado hablando con vosotros desde el colegio y de la Asociación de Químicos de Madrid, el deber del Colegio de Químicos es ordenar la profesión. Yo soy colegio territorial y puedo ordenar poco porque es más desde el Ministerio, lo que me dejan en las competencias transferidas. Sí que es defender la profesión, es que los profesionales estén lo mejor formados para, con unas buenas praxis, dar mayor valor a la sociedad. Y esas son a lo que nos dedicamos desde el colegio. Una forma de ordenarla, de defender la profesión, es dar valor a aquellos profesionales que son o han sido brillantes. Y Isabel fue una de ellas. Isabel terminó la carrera, pudo haber elegido irse al Instituto del Perfume en París y en cambio eligió irse al Instituto del Vino en la Universidad de Burdeos. ¿Cómo debió ser? Que, joder, fue discípula de Emilio Pinot, que el padre de la enología moderna. Claro, yo lo imagino ahora bien, pero una españolita en aquella época de un francés, joder, pues es que es pionera y es extraordinaria, ¿no? Como he comentado antes, primera enóloga, primera mujer en dirigir una bodega, primera mujer en dirigir una denominación de origen, pero siempre, oye, desde el respeto, desde además siempre, oye, no se quedó ahí y como bien contaba Coco, ¿no? Oye, apoyando para que todos los que vinieran detrás tuvieran las mismas oportunidades y que pudieran llegar.
Desde el colegio hemos abierto dos temas, pero uno me lo han cambiado esta mañana, entonces lo tengo que hablar con mi junta. La junta del colegio y de la asociación aceptó que el legado de Isabel no puede quedar en el olvido. Y entonces elegimos que el último jueves de cada mes, el último jueves del mes de febrero hiciéramos la tarde con Isabel, hiciéramos jornadas para hablar del vino o de esa igualdad que puede haber que ella tanto, de esa feminidad que ella tanto abocaba, ¿no? Pero es que hoy me decían, joder, una vez al año solo, ¿por qué no una vez al mes? Y digo, bueno, si hay candidatos, yo tiro por aquí la caña y a Ernesto, sé que por aquí hay amigas, Ana Muga o Verónica Fernández de Córdoba. Oye, pues si el colegio siempre estará abierto por si necesitáis hacer un acto en Madrid, pues bueno, vamos a estudiar si el último jueves de cada mes podemos hacer un acto para no olvidar a Isabel y que siga siendo, pues oye, que no quede ahí su legado. Pero además vamos a más, y además hoy me decía Carlos, oye, pero algo más. Y bueno, pues sí que os puedo avanzar que esta mañana hemos empezado las gestiones y os pediré ayuda a muchos para que la estación enológica de Valdepeñas lleve el nombre de Isabel y que así sea siempre recordada por todos los miembros. Entonces, hemos empezado las gestiones y bueno, pues oye, al final es una manera de defender y ordenar la profesión. Y hay mucha gente que queréis participar. Yo sí que os voy a pedir, por favor, un micrófono porque sé que muchos de vosotros me habéis dicho «Jo, yo quería estar en la mesa» o «me gustaría hablar», ¿no? Bueno, oye, va a haber tiempo para todos. Sí que me gustaría que abriera Francisco Jiménez, que junto con Eliseo González y con Isabel tantas catas han elaborado en este... Bueno, pues perdóname, perdona. Creo que está... creo que está María Luisa... está por aquí... A ver, perdona. María Luisa de Contes de Esprañes me dijo que iba a venir, no la veo por aquí. Segundo agua, joder. Pues Verónica y Ana, os toca, perdona, Verónica, creo que... ¿Os decís algo? Bueno, pues muchísimas gracias. Soy Verónica Fernández de Córdoba y soy consejera de Marqués de Riscal y por eso conocí a Isabel, porque hace 30 años llegué a Riscal, al Consejo de Administración, y yo venía de la banca y no tenía ni idea de nada. Y ella enseguida, como era la única mujer en el consejo, pues enseguida se enteró porque estaba muy vinculada a la casa. Ella estudió también con Francisco Hurtado de Amézaga, que es nuestro enólogo. Estudiaron juntos en Burdeos y por eso estaba tan vinculada a nosotros. Bueno, total que mis primeros años ahí, ella es la que me ha enseñado a catar. He venido aquí a muchísimas catas. La formación en el vino la tengo toda gracias a ella y yo solo tengo palabras de agradecimiento porque era una persona súper generosa, daba todo a los demás y solo tengo eso que decir, muchísimas gracias a ella y que todos los días está presente en mi vida porque estoy todo el día en contacto con el vino y todo lo que sé es gracias a ella. Muchísimas gracias. Pues no sé si alguno quiere hacer algún comentario, un recuerdo a Isabel. Perdona, José Manuel, que me había pedido la palabra. José Manuel. Buenas tardes otra vez. Y ahora voy a hablar como alguien que ha asistido a sus catas junto
con Francisco Jiménez y Eliseo, como un espectador. Pero eran muy especiales las catas con Isabel. Pensemos que en el 2019 asistían al año 500 personas, 510 personas asistieron aquí en el casino. Sin embargo, ese número fue creciendo, 1.100, vino luego el 2020 con el COVID que todos conocemos, 21, 22, y llegó en el 24 a casi 2.000, 1.980 personas que pasaron en un año por las catas. Y las catas eran muy especiales, porque las catas no es solamente conocer el vino, la cata es que tú también te conoces a ti, porque es el abrir la persona a las capacidades que tiene. Es decir, vamos a sentarnos por un momento y vamos a disfrutar simplemente de los sentidos que tenemos. Y empieza con la vista. Cuando ves un vino, tienes que verlo primero. Lo ves a ver qué color tiene. Nos enseñaba la importancia de la lágrima. ¿Qué lágrima tiene un vino? ¿Cómo es de gruesa? ¿Con qué velocidad baja? Y no tan solo eso, sino ese color que tiene el vino. ¿Cómo es? Es un color prístino, parece un rubí, parece un rayo de sol al atardecer. ¿Qué es lo que parece? ¿Qué emoción desata en ti? Y después viene la explosión del olfato. El olfato es un sentido casi abandonado que tenemos en ese cuarto trastero de nuestra vida, pero sin embargo se despliega cuando vamos a disfrutar de un vino. Y ella tenía una capacidad extraordinaria para hacernos incidencias sobre los matices del vino. Para mí un vino, el 70-80% de lo que es el vino es el olfato. Cuando lo hueles ya puedes detectar muchísimas características de ese vino. Ya puedes saber cómo va a ser áspero, va a ser dulce, te va a hacer un paso por la garganta más suave. Y todo eso lo comunicaba Isabel con una fuerza y para mí con una destreza extraordinaria, porque yo decía, bueno, pero esta mujer, ¿cómo es capaz de hablar tan bien? No se equivocaba. O sea, la gente normalmente cuando habla, pues siempre tiene muletillas, siempre repite una frase, siempre tiene un vocabulario un poco restringido, pero en su caso no. Era un abanico extraordinario a la hora de hablar. Era una riqueza increíble. Y claro, cuando tú otra persona, ves en otra persona que te abre esas puertas, para ti quedan abiertas. Y esa era una de las grandes características que tenía Isabel. Y solamente deciros que aquí en el casino tenemos un gratísimo recuerdo de ella como persona, porque también cuando la oías hablar decías, bueno, es que es una persona con mucho carácter, no es una persona que solo sepa, es una persona que sabe estar en su sitio y poner en su sitio a quien haga falta. Era bajita, pero era bajita en estatura, sin embargo, de carácter y de corazón era gigante. Y yo creo que en el casino ese es nuestro sentir y para mí este homenaje pues es muy merecido y ojalá tengamos muchas Isabeles entre nosotros. Gracias. Sí, al fondo había una persona que quería... Sí, buenas tardes. Soy Rafael Saiz, soy casinista y acostumbrado a convivir muchos lunes con Isabel. Primero, una puntualización. La segunda casa de Isabel y su familia primitiva era de Villada, que está en Palencia. Creo que he oído León, pero es Palencia, con P, de París. Lo segundo que quería decir es que tengo grandes recuerdos con ella. Y además, por esas cosas que pasan en la vida, hace 10 años resulta que la familia de mi mujer descubre que son 7 hermanas, una de ellas mi mujer, eran parientes no tan lejanos de Isabel. Aquí, ¿me oyen bien? Perdón. Y
Bueno, como venía aquí a las catas, contactamos con ella. Yo estuve cuando la pusieron una placa en su casa de Villada, en Palencia, y recuerdo la foto con uno de sus nietos en brazos, que todavía la tengo en la memoria. Y, como éramos parientes, nos invitó a su casa un verano. Y desde Santander, las 6 hermanas, hijas de un Rosso Zagoitia, que tenía su tía en Villada, íbamos mucho allá a merendar, nos invita a su casa a pasar un día en Villada con ella. Estuvimos en su casa, estuvimos con su marido, en paz descanse, murió hace poco también, y pasamos una tarde extraordinaria, hablando de la familia y hablando del vino. Por lo tanto, mi pequeño homenaje a Isabel con estas palabras, simplemente. Gracias. Me puntualizan, perdona, que creo que no ha fallecido, me puntualizan por aquí adelante, ¿no? Oye, no queremos dar malos disgustos. Claro que sí. Mira, por aquí quería hablar, no sé si alguien por aquí, sí. La verdad que ha sido un placer la de anécdotas divertidas que he ido recibiendo a lo largo de los meses. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Garrobo, de la Escuela Española de Cata, y asidua del concurso como jurado del Casino del Vino, y además he venido muchas veces a las catas y a las mesas redondas que ha organizado Isabel. Creo que el casino debería de agradecer, de hecho, muchas veces que Isabel haya puesto cara al vino en el casino, que haya ilustrado a tantos socios que estáis aquí, creo, y creo que no me engaño, en el casino, y que nos haya ilustrado a todos. Yo también he sido alumna de Isabel, también Isabel ha venido a la escuela y era profesora de la escuela, firme defensora de la Escuela Española de Cata, firme defensora de la mujer, y creo que firme defensora de la libertad de elegir dónde, cuándo y en qué momento se debe beber vino, y de agradecer a la gente cuando le ha dado el paso a hacer las cosas que ella ha querido hacer y que ha defendido a ultranza. También es cierto que era muy crítica, y era muy crítica ante todo aquel que decía algo que no estaba de acuerdo, y a mí cada vez que decía algo decía, tú no eres química. Efectivamente, no soy química. Soy defensora de análisis sensorial, soy defensora de la pasión por el vino y soy defensora de una verdad a ultranza. Y creo que la verdad hay que defenderla. Y lo que se ha hecho aquí durante varios años hay que defenderlo. Por Eliseo, por don Francisco, por Isabel. Y creo que debemos de continuar haciendo lo que realmente es. Y ahí en la puerta me han dicho que es raro, un homenaje a Isabel sin vino. Pues un homenaje sin vino. El vino no lo vamos a tomar luego después en la barra, todo el que quiera brindar con vino. Hay que pagarlo, pero hay que brindarlo. Por Isabel, por la realidad, por la verdad, por la AEP, por la Escuela Española de Cata y por todo lo que ella ha defendido. Un brindis por ella. ¿Estáis de acuerdo o no? Te voy a puntualizar una cosa. La química es la ciencia que estudia la materia. Todo es materia, todo es química. ¡Eres química! No, pues sí, la verdad que no sé si alguien más quiere participar. Bueno, es que esto es un homenaje, y como un homenaje venimos a disfrutar y a oír, escuchar, disfrutar, compartir, porque después de tanto tiempo preparando este homenaje con Pilar Sánchez, miembro de la Junta Directiva, que desgraciadamente, afortunadamente no nos puede acompañar porque está en el Caribe, entonces, joder, entonces que le salió un viaje, ¿no? Tantas conversaciones que he tenido con muchos de vosotros, realmente todos me habéis dicho lo mismo, lo alegre, lo generosa, lo buena y una cosa siempre, lo que le gustaba disfrutar de la vida. Y
Y bueno, pues un poco, la verdad es que te me has adelantado, pero nada, no, hombre, al final, como le encantaba disfrutar de la vida alrededor de, con y por una copa de vino. Y entonces me mandó esta foto Coco que la refleja, creo que todos la vemos perfectamente como era ella. Entonces, muchísimas gracias por venir a todos y un brindis por ella y con ella. Muchas gracias a todos. Sí. ¿Te vas a quedar un poquito? Sí, me quedo un ratito, sí, me quedo...